Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas que encontramos en la Escritura. El día de hoy ya es mayo 15 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Este pasaje es muy interesante y se presta para un sermón. Por supuesto, no es mi intención hacer un sermón, simplemente una corta meditación, que a veces la meditación se alarga un poco, pero es que hablar de la Biblia es mi pasión y no sé cuántos de ustedes también les apasiona hablar y escuchar sobre la Biblia. Y es interesante lo que propone aquí el escritor de Hebreos, que para muchos es Pablo y para mí también es Pablo, pero pues en lo que se llama la academia, que son los eruditos, hay un gran debate sobre este autor de este libro. Y es interesante lo que él escribe porque quiero que observen lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Eso es vital. Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Pero este versículo está en el contexto de Enoch y me gustaría que leyéramos el versículo 5 para tener ese contexto. Él dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero ¿qué significa agradar a Dios en ese contexto? Agradar a Dios, para nosotros entonces poder entender un poco mejor lo que significa agradar a Dios en lo que está diciendo Pablo, tendríamos que ir a buscar lo que es la historia de Enoch en el Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que la única parte del Antiguo Testamento donde se habla de Enoch es en el libro de Génesis, precisamente en el capítulo 5, en donde se hace como la genealogía, los descendientes de Adán. Y en esa descendencia de Adán se habla de Enoch. En Génesis 5, los versículos 21 al 24, dice lo siguiente. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoch con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoch fueron 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora, el punto interesante aquí es que cuando nosotros hacemos el paralelo entre Hebreos 11 y Génesis 5, nos podemos dar cuenta que caminar con Dios es lo mismo que agradar a Dios. O podríamos decir que para agradar a Dios hay que caminar con Él. Ese es el paralelo interesante que nosotros encontramos con Enoch en Génesis 5 y en Hebreos 11. Caminar con Dios es agradar a Dios. Pero ¿qué significa caminar con Dios? Y la mejor respuesta de caminar con Dios la encontramos en el Salmo 119. No sé cuántos han leído ese salmo, pero la mejor respuesta a lo que significa caminar con Dios está allí. Por ejemplo, el versículo 1 del Salmo 119 dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Sí están entendiendo? Caminar con Dios, agradar a Dios, significa guardar la ley de Jehová. Siga diciendo el Salmo, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa guardar sus mandamientos, guardar su ley. ¿Por qué? Porque la ley es la que nos lleva a nosotros a hacer lo que es agradable a Dios. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios porque Enoc obedecía a Dios. Enoc caminó con Dios porque obedecía los mandamientos de Dios. Ahora, la Biblia no dice cuáles eran los mandamientos de los patriarcas, porque Dios viene a decir lo que son las 10 palabras, los 10 mandamientos, hasta el Sinaí. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que ya había una ley moral. Con la entrada del pecado entró la ley moral a este mundo para que los seres humanos tuvieran una regla
de fe por la cual ellos se pudieran comportar. Algunas personas dicen que los mandamientos fueron dados en el Sinaí, y eso es una verdad a medias. Fueron dados porque fueron incluidos en el pacto con Israel. Pero nosotros podemos ver que Caín fue acusado de asesinato. ¿Cómo Caín podía haber sido acusado de asesinato si no había una ley moral que lo juzgara? ¿Por qué Dios toma la decisión de destruir el mundo con un diluvio por las atrocidades que se estaban cometiendo por los antidiluvianos, cuando se supone que no había una ley moral que marcara esas atrocidades? La ley moral siempre ha existido y ya lo he explicado varias veces en las meditaciones. Siempre ha existido. Lo que pasa es que Dios la fue como acomodando, por así, o más bien adaptando, utilizando ese concepto, adaptando a las necesidades del ser humano. Siempre les he dicho que la ley moral existe con Dios, porque Dios es un Dios moral. Dios no es amoral, Dios es un Dios moral. Y en el cielo hay una ley moral que se aplica diferente a cómo se aplican los seres humanos. Y esa ley moral es la que nos lleva a nosotros a hacer la voluntad agradable de Dios. Si Dios nos pide que guardemos sus mandamientos es por algo. No es porque Dios quiera que nosotros vivamos en tristeza. No es porque Dios quiere que vivamos en desgracia. Si Dios nos pide que guardemos sus mandamientos, es porque a través de los mandamientos nosotros vamos a ser prósperos. Dios nos salvó por gracia, y eso es una realidad innegable. Dios nos salvó por gracia. Y luego Pablo dice que nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que nuestras obras no, no nos pueden salvar, porque entonces estaríamos gloriándonos de que nosotros logramos la salvación por nuestros propios méritos y no por los méritos de Dios. Así que Dios nos da a su Hijo para ser salvos. Pero esa salvación se refleja en nosotros cambiando nuestra vida, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestro temperamento y haciendo de nuestra vida una vida agradable a Dios. ¿Cómo se logra eso? A través de Jesús guardando los mandamientos. Cuando nosotros le pedimos a Jesús que cambie nuestro corazón de piedra por uno de carne, como dice Ezequiel, para que, como dice Jeremías 31 y Hebreos 8, Dios en ese corazón, que es nuestra mente, pueda poner sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos. Eso lo dice Jeremías 31, versículos 31 al 33, y lo dice Hebreos 8, que es lo que se conoce como el nuevo pacto, que no es un nuevo pacto como tal, porque el pacto no es nuevo, lo que es nuevo es el lugar donde se pone ese pacto. Antes del pacto, las personas lo observaban en tablas de piedra, las tablas de piedra del corazón. Así que observaban el pacto externamente, pero el nuevo pacto que es en Jesús es un pacto interno, es el pacto del corazón. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4, llegará el día en que ya no se adorará ni este monte, ni en el templo, ni, sí, ni en un edificio, sino que se va a adorar en espíritu y en verdad. Y el espíritu y en verdad es el corazón, es la mente del ser humano. La obediencia y la adoración iba a venir del corazón. Antes, los seres humanos, Israel, para ser más específico, observaban la ley por fuera, en tablas de piedra. Es decir, era una observancia externa de la ley. Pero con Jesús, nuestra observancia es interna, es decir, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando nosotros entendemos ese concepto, entonces comprendemos que de adentro, que es donde nosotros tenemos nuestra relación con Dios, va a brotar automáticamente el guardar los mandamientos. Porque los mandamientos, los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, es la que nos dice a nosotros cómo debemos comportarnos. Por eso los judíos hacían tanto hincapié en que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y tataranietos, incluso hasta el día de hoy, hacen mucho hincapié en que las personas, en que ellos, los judíos, se guarden, se memoricen todo lo que es la ley, lo que ellos consideran la ley, los 613 preceptos de la ley, que ellos los resumieron en 613,
porque para ellos eso es una forma de comportarse, es un estilo de vida. Estamos hablando más bien de los judíos ortodoxos. Eso está en en Deuteronomio 6, cuando Dios le ordena al pueblo que tienen que guardar esos mandamientos, los tienen que memorizar. Lo mismo con los hijos, le tienen que los padres enseñarle a los hijos a hacer eso. Ellos lo toman porque para ellos aprenderse todos esos preceptos es una forma de educar el carácter y es lo que va a hacer que se comporten para, sí, para cuando crezcan, los niños se desarrollen, se comporten de acuerdo a lo que aprendieron. Ellos lo consideran de esa manera. Los 613 misbot, los 613 mandamientos de la ley de Moisés, de la Torá, del Pentateuco, como lo conocemos nosotros en Occidente, esos 613 es lo que hacen que construya el carácter de los niños. Y es básicamente lo que dice la Biblia. Enoc caminó con Dios porque agradó a Dios, porque de acuerdo al Salmo 119, Enoc guardó los mandamientos de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. No observar la ley de una forma legalista, no observar la ley de una forma prohibitiva. No hagas esto, no hagas aquello, no, sino observar la ley, los 10 mandamientos, como 10 consejos, 10 bendiciones que Dios nos da. Son los 10 preceptos que Dios nos entrega, que son la guía de nuestra vida. Cuando nosotros observamos los mandamientos de Dios como una guía para nuestra vida, en vez de unas prohibiciones, nosotros nos vamos a deleitar en la ley de Jehová. Empezando con el primer mandamiento, que es no tener otros dioses ajenos delante de nosotros. Y no es porque Dios quiera ser el único Dios, que obviamente lo quiere que seamos Él, quiere que nosotros consideremos que Él es el único Dios, sino que eso nos va a ayudar a nosotros también a no crearnos ídolos, a no crearnos dioses. En los tiempos antiguos la gente tenía dioses como Baal, como los dioses de Babilonia, los dioses sumerios. Pero hoy en día nosotros podemos tener otros tipos de dioses. Los hijos se pueden convertir en un dios para muchos de nosotros. El dinero se puede convertir, las redes sociales, todo lo que ocupe el lugar de Dios se convierte en un dios para nosotros. El segundo mandamiento es el de no hacer imágenes. Y ese mandamiento no está hablando de que nosotros no podamos hacer un dibujo, tomar una foto, hacer un cuadro. Eso no lo está hablando. Lo que está hablando es de adorar esas imágenes. El mandamiento como tal es de adorar imágenes, no de hacerlas, porque entonces no tendría sentido que Dios le hubiese ordenado a su pueblo construir los serafines o los querubines que se pusieron en el arca del pacto y en las cortinas que habían dentro del templo, dentro del tabernáculo del santuario. Eso no tendría sentido. El mandamiento es no adorar las imágenes, no hacerlas, sino no adorarlas. Podemos hacer imágenes, podemos hacer, tomarnos fotos, podemos hacer incluso cuadros de lo que nosotros pensamos que es Jesús. Pero en el momento que adoramos esas imágenes, pues estamos faltando al mandamiento y nos está llevando a la idolatría y Dios no quiere que nosotros seamos idólatras porque entonces estaremos poniendo nuestra fe en imágenes y no en el Dios invisible, en el Dios que se supone que nosotros debamos de relacionarnos en nuestro corazón. Dios no desea eso. Entonces, cada uno de esos preceptos son una bendición en vez de una prohibición. Enoc tuvo testimonio de caminar con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque él agradó a Dios. ¿Cómo agradó a Dios? Repito, Salmo 119, léanselo todo para que entiendan qué significa caminar con Dios. Nosotros los cristianos estamos llamados a caminar con Dios, a guardar sus mandamientos, a guardar sus preceptos. Uno de los grandes problemas que tienen los cristianos hoy en día es que como siempre estamos diciendo que ya no hay que guardar los 10 mandamientos, nos estamos convirtiendo más hacia el mundo en vez de hacia Dios. Cada vez nos parecemos más al mundo, somos cada vez más mundanos, porque estamos rechazando esos 10 mandamientos, esos 10 comportamientos, esos 10 preceptos o guías que Dios nos dejó para desarrollar nuestro carácter. La invitación que yo quiero hacerte, porque no quiero hacer muy largo esta meditación, es sobre no, pero me estoy desviando mucho hacia la ley, pero es importante que tengamos en cuenta qué significa caminar con Dios
que va muy ligado con el Salmo 119, que es un salmo dedicado a la ley de Dios, que nosotros comprendamos que los preceptos de Dios y todo el Pentateuco, que fueron los escritos de Moisés, no solo los 10 mandamientos, sino todo el Pentateuco, son una guía para que nosotros podamos comportarnos de la manera que Dios quiere. No de la manera que nosotros queremos, sino de la manera que Dios quiere. Si hay algo que tenían los hijos de Dios, es que ellos buscaban hablar el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios para nosotros está escrito en la Biblia. Esa es la guía de comportamiento. Como cuando en muchos países hay algo que se llama la guía del buen ciudadano. Y es un manual que le muestra a las personas, a los habitantes de cada ciudad, lo que es ser un buen ciudadano, los buenos modales, el buen comportamiento, el respetar las señales de tránsito, etcétera, etcétera, para el pueblo judío y para nosotros como cristianos. Nuestro manual de comportamiento de buen ciudadano del reino de los cielos es la Biblia y también los 10 mandamientos, incluso el cuarto mandamiento, el sábado, que algunos han rechazado el sábado, dejándose guiar por malas interpretaciones, han rechazado el sábado, pero el sábado Dios lo dejó también como una guía para nuestra vida, una bendición. El sábado no es ni una maldición, no es una prohibición, es una bendición que Dios nos dejó de su día santo para que nosotros también podamos reposar, pero sobre todo tener una comunión con Él, un día dedicado completo a Él. Todo, absolutamente toda la ley de Dios es la guía para que nosotros seamos buenos ciudadanos del reino de Dios. Así que como Enoch, yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando a caminar con Dios para agradar a Dios. La única forma en que tú y yo podamos ser salvos es agradando a Dios. Y la forma de agradar a Dios es obedeciendo su ley, no por legalismo, sino por amor a Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, va a descender del cielo a nuestro nivel para caminar con nosotros como lo hizo con Enoch. Así que no siendo más, nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.